Amén. el trabajo de servir a nuestro Dios. Amén. Vea, y gracias a mi hermano por esa confianza tan especial. Y pues espero honrar eso, vea, esta noche. En primer lugar a nuestro Dios. Amén. Entiendo que ya por ahí estaba escuchando un poco la transmisión, que ya oramos. Y hoy pues ya lo que falta es la palabra de Dios. ¿Vamos a orar al final o ya se oró? No, al final también vamos Al final. por repetición. Bueno, entonces, vamos a iniciar a lo que venimos. Vamos a leer en el libro de San Mateo esta noche. Ya les voy a dar el capítulo. Capítulo 20, libro de San Mateo. Saludamos a los hermanos de Congregación Tabernáculo Jerusalén. Amén. A sus líderes, al pastor, hermanos pastores también que trabajan con él, al ministerio Casa de Oración, y a todos los hermanos que esta noche nos están viendo ya hace ratitos. Los saludamos a todos en el nombre del Señor. Bueno, como decía, el libro de San Mateo, capítulo 20, es una palabra muy conocida, pero que esta noche podemos aprender algo. Algo podemos aprender adicional de esta palabra esta noche. Entonces vamos a la lectura si ya lo tenemos. Amén. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Amén. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo un denario? Luego dice el versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Bien, vamos a orar brevemente. Buen Padre, gracias, Señor. Que sea esta noche, Señor, para bendecir, Señor. Que sea esta noche para glorificar. Que sea este momento, Señor, de esta palabra. Y que lo que vamos a hablar, Señor,
que sea, Señor, de acuerdo a lo que esta noche, este día, pues hay necesidad, Señor, en cada uno que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor. Y los que nos van a ver posteriormente, Señor, aquí y desde donde nos vean, Señor. Gracias, Padre, por este momento maravilloso. Denos de su palabra y denos esa abundancia, Señor, de lo alto. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, creo que mi hermano ya sabía de este texto, ¿verdad? Mi hermana ya sabía de este texto. Igual los jóvenes ya sabían de este texto. Pero es necesario hablar un poquito. ¿Qué es una viña? ¿Qué es una viña? Bueno, antes de esto, pues, de hablar un poquito de la viña, vamos a hablar un poco por qué Dios daba estas enseñanzas, por qué el Señor Jesucristo daba estas enseñanzas comparativas, ¿sí? Y en algunas ocasiones se puede decir, bueno, yo veo que X hermano, puede decir uno, vea, o que X hermano que predica, en lugar de predicar puntualmente de la Biblia, pues cuenta historias, vea. Y muchas veces se hace, bueno, a mí me gusta contar un poquito, para enriquecer un poquito lo que se quiere enseñar. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, de hecho, sus discípulos le preguntaron que por qué les hablaba de esa manera. Y Él les explicaba que era una manera, pues, de entender mucho más. De que la gente, que los inconversos y que los que no querían, pues, trataran de comprender un poco más. Entonces, hablar de parábolas era hablar como en palabras prácticas, en palabras entendibles. Entonces, en primer lugar, inicia este bello texto cuando dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ajá, entonces viene una parte ahí comparativa. También ahora vamos a hablar que es una viña. Una viña es como, por decirlo en pocas palabras, una área de trabajo o un campo de trabajo. Amén. Sí, puede ser en una hacienda, puede ser en una granja, ¿vea? Y mucha gente, pues, en aquel tiempo tenía su viña. ¿Y qué era una viña? Bueno, era donde habían uvas, había un viñedo, ¿vea? Entonces, el Señor inicia con esta enseñanza y les dice, porque el reino, ¿vea? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, cuando habla de que un hombre es semejante a un hombre, padre de familia, está diciendo que es un hombre que lo que tiene le ha costado. Amén. Lo que tiene le ha costado. Entonces, cuando las personas han trabajado duro por años, por mucho tiempo, para tener una fuente de ingresos para él, para su familia, porque aquí dice es como un padre de familia, pues de ahí entendemos que este hombre tenía una esposa, tenía hijos, y que Dios lo había bendecido, pero a raíz de su trabajo. Amén. Y que él podía ser fuente, bueno, era fuente de bendición para otras personas en momentos de necesidad. Entonces, Dios, eso es con nosotros. Amén. Dios nos ha bendecido y nos ha guardado. Pero Él quiere también que nosotros trabajemos en su viña. Entonces este hombre, pues por el contexto, en ese tiempo él tenía mucho trabajo disponible en su viña. Y dice que se va a buscar hombres, se va a buscar obreros a la viña. Entonces, y dice que va, dice, habiendo convenido, dice, salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Entonces luego dice que habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Entonces, este hombre sale a buscar obreros por la mañana y manda, aquí no dice cuántos, sino que dice que contrató y que convino con ellos en un denario, o sea, en un monto específico. Amén. Como dijéramos hoy, mira, te voy a pagar, bueno, usted contrata a una persona hoy en día, ya sea para un trabajo en el área que sea,
y anda un promedio de 8 a 10 dólares el día. Porque aquí dice un jornal, o sea, lo fue a contratar para trabajar un día y él convino con los trabajadores en pagarles un denario. Entonces, pero dice que este hombre, y habiendo convenido, dice, con los obreros, con un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca, dice, de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, pareciera ser, hermanos, hermanas, que este día era un día de bendición para aquellos que llegaban a la plaza a sentarse a esperar un trabajo. Amén. En este tiempo muchos han ansiado un trabajo. En este tiempo muchos están deseando un trabajo todavía. Y salen en las mañanas, vean, y van a repartir su hoja de vida y dicen, primero Dios me va a proveer, Dios me va a dar un trabajo. Tristemente muchos regresan en la tarde sin encontrar un trabajo, Amén. sin encontrar una viña. Pero este hombre no solo contrató en la mañana a obreros, sino que dice que regresó nuevamente a la plaza. Creo que todos hemos pasado en nuestros principales parques en la ciudad de San Salvador y vemos que hay gente ahí sentada, muchas veces ofreciendo arreglar un par de zapatos para ganarse un par de monedas, o vendiendo dulcitos, o vendiendo algo de tal manera de generar algo de ingreso. ¿Para qué? Para su familia. Porque esa persona que está ahí representa una familia. Entonces este hombre, él fue a contratar a estas personas, dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, dice, del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, vio a otros, o sea que era la segunda vez que él iba a contratar obreros. Entonces, había un lugar donde había trabajo. Amén. Había un lugar donde había que trabajar para alguien, para algo. Entonces nosotros no podemos decir, no, es cierto, hay altos índices de desempleo en nuestro país, quizás en Centroamérica, pero no sé si usted ya ha escuchado que cuando Dios tiene de bendecirlo, lo bendice a usted. Amén. Entonces dice que este hombre, y en el versículo 4, y les dijo, dice, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Dice que salió en el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Entonces dice que, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces este hombre aproximadamente salió en la mañana, salió como a las 9 de la mañana, salió como a la 1 de la tarde, salió como a las 3 de la tarde y de último salió como a las 6 de la tarde a buscar obreros para trabajar en su viña. O sea que este hombre, padre de familia, dueño de esta, por así decirlo, granja o dueño de esta hacienda, tenía mucho trabajo para darle empleo a muchos hombres ese día y a muchos bendijo. Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos del lado del que estaba buscando un trabajo ese día. Y que nos pongamos del lado de los que a lo mejor ese día fue su día de bendición. Pero estos hombres habían ido a la plaza 8 días antes, un mes antes, y todos los días llegaban y decían, primero Dios que hoy voy a tener un trabajo. Primero Dios que hoy alguien me va a contratar. Bueno, y por amigos que me cuentan, en Estados Unidos pasa algo similar. Dicen que hay lugares específicos donde llegan a esperar las personas que están de los diferentes países, los migrantes, por así decirlo, y esperando que de repente pase alguien en un pick-up y que les diga, mira, tengo un trabajo de albañilería, ¿crees que me vas a ayudar? Mira, que hay un trabajo de fontanería, ¿crees que me podés ayudar? Y estos hombres bendicen y mucha gente ha encontrado trabajo de esa manera en Estados Unidos. Y no solo ha sido un jornal, no solo es un trabajo por un día, sino que ha sido un trabajo muchas veces por meses. Y así esta gente, muchos hermanos que están de diferentes países, que están en Estados Unidos, por ejemplo, han logrado encontrar una fuente de empleo. Entonces, ¿qué significa para esta gente una oportunidad de esas? Es una oportunidad de ingreso, es una oportunidad de bendición. Amén. Entonces cualquiera me puede decir, hermano Luis, usted ahorita está hablando solo de lo material. No está hablando nada que tenga que ver con
con la vida congregacional, con la vida del cristiano. Pues mientras estemos con vida siempre vamos a querer encontrar un trabajo. Y eso no tenga que ver con que seamos materiales, tiene que ver con que queremos subsistir y queremos sacar adelante a nuestra familia. Amén. ¿Sí? Y de hecho el trabajo es parte de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Ah? Entonces ese hombre dice que fue por lo menos 3, 4, 5 veces a buscar obreros para trabajar en su viña. Pero dice en el versículo 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales. Y dice, y págales el jornal, o sea, págales el día. ¿Verdad? El día ya ha terminado. Entonces luego dice, comenzando desde el postrero hasta los primeros. ¿Con quién comenzó primero el mayordomo a pagar? O le dijo, pasado, donde está el dueño de la viña, mi jefe, ¿vean? O mi señor, como respetuosamente en la Biblia pues se dirige a alguien de experiencia, a alguien que servía a Dios. Pasá, mi señor te va a pagar. Entonces, aquí hay una situación, quiero interpretarlo de esta manera, de expectativa de los obreros respecto al amo, al señor que los contrató ese día. Entonces, una de las primeras expectativas era de pensar, de creer, y lo lógico, porque los humanos pensamos literal, pero el Señor sí tenía un propósito, el Señor de la viña. Es como Dios tiene un propósito en lo que pasa en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Entonces, los que contrató la primera hora del día dijeron, a mí me va a llamar primero. Y los cristianos, aún conociendo, aún siendo cristianos, muchas veces nos basamos en esperanza, en expectativa. Mas no imaginamos qué es lo que Dios pueda tener para nosotros. Amén. Porque a veces no es lo que queremos, sino lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Así ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué es lo que Dios quiere bendecirnos? Si estamos preparados en este momento para recibir lo que queremos, a lo mejor no estamos preparados. Muchos de nosotros quizás en alguna ocasión no lo hemos reconocido o no lo hemos dicho, pero en lugar que nos llamen primero, nos han llamado de último. Amén. O nos quedamos quietecitos, otro nos quiere salir adelante, pero de repente nos llaman a nosotros primero. ¿Ves? Amén, así es. Bueno, un día las oportunidades que viajábamos con mi hermano Lobo de allá del trabajo hacia acá, él me contaba parte de su experiencia en el trabajo. Y él me decía, hermano Luis, muchas cosas yo no las entendía. ¿Por qué a otros y a mí no? Y todos en algún momento nos hemos visto en una situación que las circunstancias creemos que son injustas para nosotros. Entonces, el Señor, el mayordomo, llama al que llegó de último. ¿Qué le parece si usted fue a trabajar a las 9 de la mañana? Y a la hora que le van a pagar, usted dice, voy a ser el primero. Y el último que contrataron, lo contrataron, pongámosle a las 4 de la tarde. Y el Señor llama primero para pagarle al que llegó a las 4 de la tarde. Y si los estaba llamando a las 6 de la tarde, este hombre solo había trabajado, o estos hombres solo habían trabajado, porque en ningún momento dice encontró a un hombre. Siempre dice encontró a unos hombres. Amén. ¿Ah? Solo habían trabajado, pongámosle 2 horas. Pero más allá de eso, no solo fue el hecho que los llamó primero, sino que les pagó lo mismo, hermanos. Amén. Ay, entonces, vea, y el que llegó primero empieza a murmurar, hermanos. Nos da risa, pero nosotros hemos veces en los trabajos. Amén.
Los hijos también, vea. En algún momento le han dicho a la mamá y al papá, mami, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a mi hermana? ¿Pero por qué a mi hermano? Porque esta palabra es para todos, ¿sí o no? Amén. Se puede aplicar para los niños o para los jóvenes. Amén. Los hijos muchas veces le han dicho a su mamá, a su papá, pero ¿por qué a él? Y lo sienten injusto, vea. Si yo soy el chiquito de la casa, dicen. Si yo soy el primero, yo tengo más derecho. No, el papá sabe por qué lo hace de esa manera. Muchas veces el papá lo que quiere es darle una enseñanza a sus hijos. Entonces este hombre llama al que llegó de último, lo llama y le paga. Y no solo lo llamó primero, sino que le pagó lo mismo. Y empieza, hermanos, luego la murmuración del que había llegado primero. Dice, qué barbaridad, y que no sé qué, y que injusticia, que algunos hemos llegado a decir, y para eso soy cristiano, Señor, ¿y qué pasa con mi vida? Señor, yo veo que otros que ni son cristianos y allí pasan con cosas que todos los días compran, que Dios, el Señor los bendice, y empieza una situación que en lugar que se nos refleje el carácter cristiano, reflejamos otra cosa, hermanos. Amén. 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 Conste que ahorita solo estoy hablando del lado de los obreros de la viña. Ahora, ¿qué pasa con el que llegó de último y lo llamaron primero y le pagó lo mismo? ¿Cómo cree que ese obrero se sintió? ¿Ah? Se sintió muy gozoso, ¿verdad? Se sintió muy feliz. ¿Y qué pasa las circunstancias detrás de eso? A lo mejor este que le pagaron primero, sí tenía igual que los que llegaron primero, igual necesidad, familia esperando. Pero a lo mejor este otro tenía familia, un familiar enfermo, una necesidad que apremiaba. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa hoy en día en las empresas? Y le voy a poner ejemplo porque usted conoce de eso. Quien no ha trabajado sabe. O sea, ¿quién no ha trabajado y no sabe de las prestaciones de las empresas? Usted sabe que lo que es ley son sus 12 salarios, vean, los 12 meses del año. Y a lo sumo el aguinaldo, vean. Estoy poniendo ejemplo, no es que yo sea especialista en temas administrativos. Pero las buenas empresas, aparte de esos 12 salarios, aparte del aguinaldo, dan bono, por así decirlo, a mediados de año, o dan otro tipo de prestaciones. Entonces, el día que al empleado no le dan todo eso, dice, qué empresa, qué terrible, no, qué barbaridad, que están siendo injustos conmigo. No, si lo que le tiene que dar por ley a la empresa son sus salarios. Las otras cosas adicionales, la empresa se los da porque tiene buena liquidez, porque usted es un buen empleado, porque se lograron las metas, porque se lograron los objetivos que la empresa se puso en ese año. Y la empresa es de esa manera. Entonces, pero cuando no se lo dan, lo que es costumbre en una empresa, ya el empleado lo quiere hacer ley. Y dice, qué barbaridad, y ya empezamos incluso a querernos incluso hasta manifestar, hermanos, y que esto y lo otro. Entonces, estos hombres empezaron a disgustarse, ¿ah? Y decir, ¿cómo es posible? Pero más adelante, hermanos, el Señor les hace una serie de preguntas a ellos. Y yo quiero preguntar esta noche, ¿será que este hombre fue injusto? O quiero preguntarlo de otra manera, ¿será que este hombre incumplió el trato con un empleado y con el otro? ¿Verdad que no lo incumplió? No. Porque les dio de acuerdo a lo que habían convenido. Y qué importante es los acuerdos, qué importante es entenderse, ¿verdad? Mínimo entre dos personas, pues. Y si ella es un grupo, mucho mejor ponerse de acuerdo. Entonces él había convenido que les iba a pagar un denario. Entonces cuando estos hombres se molestan allá en el versículo
dice, cuando llegó, el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Luego en el versículo 10 dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Oiga, pensaron que habían que recibir más, quizás un denario y medio, ¿vea? O quizás 2 denarios, ¿vea? Dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Amén. ¿Cómo ven ahí? ¿Fue injusto ese pago, esa decisión? ¿O fue justa? Justa. Aquí hay un tema, voy a decirlo de esta manera, hay un tema más de misericordia que de justicia, fíjese. Porque precisamente, hermanos, nosotros no hemos hecho méritos. No hemos hecho méritos Amén. para que Dios sea bueno con nosotros. Amén. No sé si me entiende cuál es el otro objetivo de esta reflexión, pues. Amén. Bueno, y ayer estaba escuchando un poco la predicación del pastor y él precisamente hablaba de eso. Que nosotros no hemos hecho méritos. Y él aconsejaba, decía, cuidadito con creernos. Entonces, si Dios aplicara la justicia con nosotros, por lo menos yo no estuviera aquí, hermanos. Amén. Entonces, el Señor aquí se movió a misericordia, pues, y dijo, a estos que llamé de últimos, yo quiero bendecirlos también y les quiero pagar lo mismo. Y yo quiero pagarles primero a ellos. Y más adelante dice, y al fin y al cabo yo soy el dueño de la viña. Y es mi dinero y con eso yo puedo hacer lo que yo quiera. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta reflexión, hermanos, yo tengo una pregunta que la quiero dejar ahí. Usted la reflexiona, la contesta como quiera. Pero usted está a gusto con lo que Dios le ha dado. ¿O cree que debería de tener más si Dios no le ha dado lo que debe de tener? Otra pregunta, ¿qué tanto ha trabajado en la viña del Señor? Sabemos muchos que somos cristianos de años, pero en muchos de esos años, en algún momento, no hemos estado haciendo el trabajo que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Y tal vez el que tiene 1 año, el que tiene 5 años, este hermano no ha parado. Pero Dios igual nos bendice, a ambos. Entonces, yo tengo que estar contento y agradecido con lo que Dios me ha dado. Amén. Porque lo que Dios me ha dado, yo no lo puedo tener por mi propia cuenta. Así es. No es cierto que el tener salud, hermanos, es como que usted sea millonario. Amén. Si cuando usted se va, hermanos, a esa zona médica, bueno, para los que conocen, yo por ahí trabajo. Es que cada entrada a una clínica privada, cada examen anda mínimo de $200 en adelante. En la especialidad que usted quiera hacerse un examen. Pero cuando estamos con salud, muchas veces eso no lo entendemos, no lo reconocemos. Amén. Y esa es misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios es que hemos llegado a este tiempo, en un año de pandemia, y Dios nos tiene adelante, hermano. Amén. Que lo menos que podemos hacer es reconocer la misericordia de Dios. Entonces, no se vaya a poner en calidad de que empezaron a renegarle a Dios, que empezaron a renegarle al hombre, a este señor dueño de esta viña. No, al contrario.
quédese tranquilo y quédese dándole gracias a Dios Amén. por las maravillas que Dios hace. Entonces en el versículo Dios dice, a recibirlo, oiga, a recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y eso es que un día habían trabajado, hermano, y que tal vez han sido empleados de 1 año, de 5 años. Imagínense. Dios dice en el versículo 12 diciendo, estos postreros es lo que ellos creían, es el punto de vista de ellos. Porque a veces nosotros nos enojamos y damos planteamientos y creemos que tenemos la razón y que de ahí nadie nos saca. Y como dicen, nos cuadramos, ¿verdad? Y nos encerramos en lo que creemos, en lo que pensamos. Más lo que no sabemos que ahí estamos cerrando puertas de bendición para nuestra vida. Amén. Entonces dice en el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Amén. Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. La verdad que el Señor les había dicho, te voy a pagar tanto por un día, y les estaba pagando lo que Él les había dicho. Amén. Estaba haciendo injusto. Él dice, amén, refiriéndose al dueño de la viña, al padre de familia, versículo 13, él, tenemos ahí una coma. Me imagino que este hombre, este padre de familia, ¿qué ha de haber dicho? ¿Qué ha de haber pensado con la actitud de estos jornaleros? Antes de responderles, él ha de haber pensado muchas cosas en su mente. Pudo haber dicho, estos son desagradecidos. Amén. Dice él, y hay una coma para reflexionar, vea. Para reflexionar. Cuando usted le hace un favor a alguien, usted espera que por lo menos le den las gracias, vea. Muchas veces uno dice, te fijaste que solo dio la vuelta, no dijo nada. Entonces, este padre de familia dice que él les respondió y dijo a uno de ellos, amigo, hasta en la manera que él, en calidad del padre de familia, se dirige de una manera respetuosa, como manteniéndose tranquilo, vean, como manteniéndose calmado. Pero muchas veces nosotros no tenemos nada de paciencia, hermano. Amén, así es. Pero él dice en calidad de que él era el proveedor, de que él era el que estaba ayudando, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Y viene la pregunta y dice, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Te estoy dando menos de 1 denario. A otro les he dado 24 horas del día, a ti solo te he dado 20. Ha terminado este día y no has comido. Amén. En alguna hora este día ha faltado aire en tus pulmones. El Señor, vean. Amén. Gloria a Dios. He mandado el sol solo para unos y para ti no. Son cosas sencillas, pero que muchas veces no nos tenemos a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Amén. Y él le dice, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo, ¿verdad? Toma lo que es tuyo y no te quiero ver. Porque literal le dice, toma lo que es tuyo, con respeto, ¿verdad? Con respeto, pero también hace uso de autoridad. Como todo dueño de empresa, pues. Como todo padre de familia que tiene que tener autoridad cuando conviene. Y le dice, toma lo que es tuyo y vete.
pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Por eso digo, más que justicia, es misericordia. Amén. Es misericordia. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, en nuestro caso, muchos de ustedes saben que somos una familia grande, muchos hermanos. ¿Y qué tal de entre estos hombres que estaban en la plaza esperando un empleo? Habían 2 hermanos, habían 3 hermanos. Y por las circunstancias, a uno de ellos fue el que fue contratado en la mañana. Pero el que fue contratado a la 1 de la tarde era otro hermano. El que fue contratado a las 3 o a las 6 de la tarde era el otro hermano. ¿Cómo creen que se sintió al ver esta acción del dueño, del padre de familia, el hermano que fue contratado al inicio, pero que vio que este hombre también favoreció a sus otros hermanos? Lógicamente este hermano se sintió feliz, ¿verdad? Amén. Porque dice, bueno, no solo me dio este hombre trabajo a mí, sino que le dio a mi hermano más adelante y a mi otro hermano más adelante. Y yo conozco que yo. Entonces, en lugar de enojarme, me alegro con lo que este hombre hizo con mis hermanos que contrató después. No sé si me entiende el punto, hermano. Amén. De poder alegrar. Nosotros como hijos de Dios estamos incluso llamados a alegrarnos cuando vemos que otros son bendecidos, hermano. Amén, así es. Y por eso le pongo este ejemplo. Porque en lugar, hermano, de murmurar, como dice aquí la palabra, debemos de decir, bueno, Señor, usted sabe lo que hace. Así es. Luego dice el 5, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Queremos nosotros que actúe de acuerdo a como nosotros creemos el que nos está ayudando. Sí, mire, quiero que me ayude, pero ayúdeme de esta manera, vea. ¿Ah? No tiene lógica, pues. Por ahí hay un dicho que dice, a los regalados no se les busca al lado, y la verdad que tiene que ver muchas veces que hasta mucho hacen con ayudarnos, hermanos. Amén. Pero también cuando nos ayudan, más adelante queremos que ya sea una obligación, ¿verdad? Entonces, no me es lícito, dice el padre de familia, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hay gente que así es, hermano. No es buena ni quiere que otros sean buenos. ¿Ah? Ay, yo no entiendo por qué usted es así, vea, le dicen. ¿Para qué le ayuda a esa gente? Y esto que estoy diciendo no es inventado. Lo hemos vivido, lo hemos escuchado. Amén. ¿Por qué hace usted con ellos? Mándelos a trabajar, vea. O usted los está manteniendo. Pero Dios sabe qué propósito va a traer para esta persona. Amén. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien crea en nosotros. Todos. Porque si no, no hubiéramos tenido oportunidad de un trabajo, no hubiéramos tenido oportunidad de un estudio. Todos hemos necesitado que en algún momento alguien crea en nosotros. Cuando recién me gradué de la universidad, yo me gradué un sábado. Un día lunes, me dieron un nuevo nombramiento en el trabajo. Y por mucho tiempo yo a mi jefa, que todavía es mi jefa, yo me preguntaba y decía, habían otros que podían tener esa oportunidad. ¿Por qué a mí? Porque algo creyó en mí ella, ¿vean? Amén. Y todos en algún momento hemos deseado que alguien cree en nosotros para darnos una oportunidad en el área que sea. Estos hombres, este padre de familia creyó en ellos. Y dijo, les voy a recompensar. Entonces quiero preguntar, ¿será que este padre de familia, a este que le dijo, toma lo que es tuyo y vete, ¿será que lo volvió a contratar?
Lo más lógico es que no vean. Y muy probablemente a los que trabajaron solo 2 horas, pero fueron agradecidos, les dijo, vénganse mañana que ha quedado trabajo aquí en la viña. Por eso el Señor Jesucristo al terminar dice, así dice, los primeros serán postreros. Dice, los postreros primero, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Amén. Está en nosotros si queremos seguir trabajando en la viña del Señor. Ya no en la del padre de familia, vean, sino en la viña de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y tomando en cuenta que tanto lo que hace el hermano que está al frente, de igual manera es importante el hermano que hace aquello que quizás ni se ve. Amén. Porque está haciendo un trabajo en la viña del Señor. Amén. Y si lo hacemos con gozo, si lo hacemos con alegría, si lo hacemos con agradecimiento, decir, no hombre, si yo no merezco estar aquí. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido maravilloso conmigo. Amén. Vamos a tener agradados al Padre de familia, al dueño de la viña. Vamos a tener agradado a nuestro Dios de seguir trabajando en su viña. Así Y nos va a decir, venite al siguiente día. Me siento a gusto contigo. No nos va a decir, te voy a pagar porque combine esto contigo. No quiero ser injusto. Pero andate, no te quiero ver. Entonces creo que hay mucho que aprender de esto, ¿verdad? Amén. Hay mucho que aprender de esto. La Biblia habla de la viña, por lo menos de una manera bien clara en otros 2 libros. Ahí en el libro de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 5, habla de un señor igual, de una comparación, que preparó una viña, que le puso un vallado, dice, y que pues él se fue y luego dejó unos obreros y que esperaba que esta viña diera uvas, pero dio uvas silvestres. Amén. No, otra cosa es que podamos trabajar, pero también se quiere que tengamos resultados, no que a mí me agraden, sino resultados que a Dios le agraden. Amén. Porque pueden haber resultados, pero a lo mejor no lo que a Dios le agrada. Allá en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, 25, habla de la viña de Nabot y cómo este rey, persuadido por su esposa, pues mata a Nabot y se apropia de la viña. Entonces la viña siempre es algo, como le decía al inicio, un campo, un área donde podamos trabajar, pero también tenemos que cuidar esa viña. Amén. También tenemos que dar buenos frutos. Entonces, al inicio, versículo 1 del 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Hay trabajo. Así es. Hay trabajo. Aquí en Casa de Oración hay trabajo, hermano. Amén. Hay espacio para obreros, para el que quiera trabajar. Amén, así es. Entonces está en nosotros. Está en nosotros, pero sobre todo que seamos agradecidos con la misericordia de Dios. Amén. Así que hermanos, que el Señor les bendiga hasta que haya llegado esta reflexión. Poder estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Dejo a mi hermano. Le vamos a dar privilegio al hermano que ore por esas peticiones. No se vaya a desconectar. Le voy a decir algo. A mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido dar la interpretación que el hermano dio. Pero esta noche yo creo que el Señor lo mandó a que me viniera a leñatear a mí. Así el Señor me ha hablado a mí en lo personal. Así es que vamos a aprovecharlo al máximo porque ya teníamos bastante tiempo de que él no tenerlo por acá porque él tiene un horario apretado, incluso yo sé, es
a veces se siente un poquito, yo bueno, más que todo, yo sé que a él le agrada, él hablaba de la viña y que yo tengo muy seguro de que él es uno de los obreros más entregados a la viña del Señor. Y para mí fue un privilegio conocerlo, nos conocimos justamente en esto que estamos haciendo ahorita. Y tenemos poco tiempo de conocernos, pero para mí es un amigo y vamos a aprovechar de que